Por medio de estas 7 escrituras, Éxodo 33:20, Juan 1:18, Juan 5:37, Juan 6:46, 1 Timoteo 6:16 y 1 de Juan capítulo 4 en el verso 12 y en el verso 20, Dios el Padre, por medio de Moisés, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles Juan y Pablo, nos dicen claramente de manera fehaciente y contundente que ningún ojo humano, ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ningún anciano ha visto a Dios el Padre, y se enfatiza, ni lo pueden ver. Y debemos tener claro, por la sabiduría que tenemos de Dios, que estas 7 escrituras se están refiriendo es a Dios el Padre y no a la segunda ni a la tercera persona de la Trinidad. Porque como dije hace un rato, a nuestro Señor Jesucristo lo vieron miles de personas cuando vino a este mundo, desde su nacimiento hasta su ascensión a la diestra del Padre. Y esto quedó registrado para testimonio de la verdad a lo largo de todo el Nuevo Testamento, como también lo confirma esta escritura. Juan capítulo 1 en el verso 14 que dice: y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne, es decir, fue hecho hombre, y habitó entre nosotros, y vimos con sus ojos físicos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es para la doctrina de la unicidad. 7 escrituras se colocan delante de su cara, una del Antiguo Testamento y 6 del Nuevo Testamento, que afirman claramente y de manera fehaciente que a Dios el Padre nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano lo ha visto. Y se enfatiza además, como dijo hace un rato, ni lo pueden ver. ¿En qué se fundamenta esta doctrina pagana para afirmar que Jesús es el mismo Dios el Padre? Porque al afirmar tal asunto, están contradiciendo de manera descarada y hasta irracional estas 7 escrituras que revelan claramente que a Dios el Padre ningún ser humano lo ha visto. Como dice también en la escritura de Juan 1:14 que leímos hace un rato, a Jesús lo vieron miles, por no decir millones de personas, desde su nacimiento hasta su ascensión a la diestra del Padre. Y si según esta secta Jesús es el mismo Padre, esto quiere decir de que al Padre lo vio los humanos. Pero las escrituras que leímos hace un rato dicen claramente que al Padre nadie lo ha visto. ¿Cómo puede entonces esta secta hacer el equilibrio entre estas 7 escrituras y el error de su doctrina? No pueden, porque estas escrituras las señalan como hereje y apóstata. No se puede, o no puede haber ninguna concordancia, ninguna relación, ninguna comunión entre 7 escrituras que dicen de que ningún ser humano ha visto al Padre y esta doctrina errática, apóstata y pagana que dice y que afirman de que Jesús es el Padre. Porque si Jesús es el Padre, a Jesús lo vieron miles de personas. Y si a Jesús lo vieron miles de personas y Jesús es el Padre, quiere decir que al Padre lo vieron miles de personas. Entonces, ¿qué hacemos con estas 7 escrituras? ¿Las desechamos? ¿Las eliminamos? ¿Las borramos de la Biblia o las ignoramos? Eso es lo que hace esta secta. Ignorar estas escrituras, ignorar estas verdades para sostenerse en su mentira, en la mentira que el padre de la mentira les ha enseñado. Todo el Nuevo Testamento está lleno de testimonios que afirman de que miles de personas vieron a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, desde su nacimiento hasta su ascensión a la diestra del Padre. Y esta es una verdad que no se puede negar ni quemando la Biblia entera, porque hasta la historia universal lo registra. La historia universal habla de un hombre que estuvo en este mundo y partió en 2 la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Eso es innegable. Como también, además de las escrituras que registran este testimonio, también se da el testimonio de un hombre que, además de haber visto con sus propios ojos a la segunda persona de la deidad, también vio a la tercera persona de la deidad,
Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 32 y 33, que dice: también dio Juan, hablando al Bautista, testimonio diciendo, él vio con sus ojos físicos al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma, no en forma de paloma, que descendía como descienden las palomas, y permaneció sobre él, sobre Jesús. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista acerca de Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Si vemos esta escritura, el Padre no le está diciendo a Juan el Bautista, sobre quien veas descender la paloma. No, esta voz del Padre le está diciendo a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y permanece sobre él, ese, Jesucristo, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estas escrituras son claras y dan testimonio de que además de las miles o millones de personas que vieron al Señor Jesucristo, se da testimonio de un hombre que vio al Espíritu Santo. Y si tenemos ya estos testimonios acerca de personas que vieron a Jesús y de que vieron al Espíritu Santo, pues claramente aquellas 7 escrituras que nombré anteriormente nos testifican claramente la verdad de que a Dios el Padre nadie, absolutamente nadie, le ha visto. En la escritura tenemos el testimonio fiel de que a Dios el Padre ningún ser humano le ha visto. Además tenemos los testimonios fieles de que al Hijo y al Espíritu Santo lo vieron ojos humanos. Y esta verdad tampoco se puede refutar. Bueno, y habiendo colocado el fundamento de esta verdad, vamos a comenzar ahora a citar varias escrituras del Antiguo Testamento para seguir la revelación de estas verdades. Les aconsejo que las lean detenidamente, porque si son livianos o superficiales en lo que leerán, van a ver muchas contradicciones donde no las hay. Pero como ya se les aclaró, la escritura jamás se contradice a sí misma, salvo para aquellos que por no entenderla, la tuercen para su propia perdición. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, o cuando leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos que casi a todo lo largo de él, hubo hombres y mujeres que no solamente vieron a Dios cara a cara, sino que hablaron con él, comieron con él y además no murieron. Quiero que estén atentos a estas escrituras que se van a leer, porque de primera mano no voy a dar la interpretación de quién es al que se está refiriendo esta escritura. Solamente les voy a leer para que ustedes vean, no que la misma se contradice o de que pareciera de que hay muchas contradicciones, sino que se las voy a leer para luego, al finalizar de la lectura de todas estas escrituras, se les pueda o les pueda revelar a quién se está refiriendo esta escritura. Y la primera vez que en la Biblia se registra estos casos del que le acabo de decir, de aquellos hombres y mujeres que vieron a Dios cara a cara, que comieron con él en algunos casos, y de que hablaron con él en otros casos, pues la primera vez que la escritura registra este acontecimiento es con el patriarca Abraham, que no solamente, según lo que se registra en estos pasajes, pudo ver cara a cara a Dios, sino que comió con él y habló con él, además de 2 ángeles que le acompañaban. Y lo leemos en el Génesis capítulo 18, versos del 1 al 3, versos 9, 10 y del 12 al 14, que dice: después, hablando de Abraham, le apareció físicamente Jehová, Dios, en el encinar de Manre, que era donde vivía Abraham, estando él, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, es decir, al mediodía. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, los cuales eran Jehová y 2 ángeles, porque en el verso 1 dice que le apareció físicamente Jehová, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, delante de Dios, no delante de los ángeles, y dijo: Abraham, Señor,
¿Se dan cuenta? Que no se postró delante de los tres, sino delante de uno solo. Porque dice Señor, no dice señores. Y continúa la escritura diciendo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, no en los ojos de todos ustedes, de los tres que estaban allí, sino de tus ojos, hablando de Jehová, te ruego, y nuevamente vuelve a hablar en singular, no en plural, dice te ruego, no dice les ruego, sino dice te ruego, refiriéndose exclusivamente a la persona de Jehová, que no pases de tu siervo. Y le dijeron, en esta ocasión sí le dijeron los tres, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él, Abraham, respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo una sola persona, Jehová, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Se rió pues Sara diciendo, entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová, que comía y hablaba con Abraham, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entendamos bien esto. Si las escrituras de Éxodo 33:20, Juan 1:18, Juan 5:37, Juan 6:46, 1 de Timoteo 6:16, Primera de Juan 4:12 y Primera de Juan 4:20 son claras y contundentes y dicen que nadie ha visto a Dios el Padre, a Jehová. ¿Quién es este Jehová que no solo le aparece físicamente a Abraham, sino que come con él y habla con él junto a dos ángeles que le acompañaban? Sigamos viendo algunas otras situaciones semejantes a esta y luego responderemos a este asunto. Otro de los testimonios que se registró es cuando Dios le aparece también físicamente a Isaac, según estas escrituras, Génesis capítulo 26, verso 2 y verso 24, que dicen, y se le apareció, hablando de físicamente a Isaac, Jehová, Dios, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El verso 24, y se le apareció nuevamente Jehová, Dios, a Isaac, aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Se dan cuenta como este Jehová que se le aparece a Isaac le dice, no temas que yo soy el Dios de tu padre Abraham? Y volvemos a hacernos la misma pregunta que nos hicimos hace un rato. Si las escrituras de Éxodo 33:20, Juan 1:18, Juan 5:37, Juan 6:46, Primera de Timoteo 6:16, Primera de Juan 4:12 y Primera de Juan 4:20 son claras y contundentes y dicen de manera fehaciente que nadie, absolutamente nadie, ha visto a Dios el Padre, a Jehová. ¿Quién es este Jehová que también se le aparece físicamente a Isaac y le dice que él es el Dios de sus padres? No se dejen embargar de la duda. Sigan estudiando algunas otras situaciones que esto se va a aclarar también a su debido tiempo. Otro de los patriarcas quien tuvo un contacto directo con Dios fue Jacob, quien después de luchar físicamente con él, se dio cuenta que no solamente había luchado contra Dios, sino que lo había visto cara a cara y que aún seguía con vida. Porque Jacob tenía clara la revelación que Dios le había dado a Moisés acerca de que nadie le podía ver cara a cara porque había riesgo de muerte en ello. Y leemos en Génesis capítulo 32 en el verso 30 que dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Tendría alguno de ustedes el valor de decirme a quién vio Jacob cara a cara?
Él mismo dice que vio a Dios. Y esa declaración quedó registrada en la Biblia como testimonio de la verdad. Y de nuevo tenemos que repetirnos la pregunta que nos hicimos hace un rato. Si las escrituras de Éxodo 33:20, Juan 1:18, Juan 5:37, Juan 6:46, Primera de Timoteo 6:16, Primera de Juan 4:12 y Primera de Juan 4:20 dicen claramente que a Dios el Padre, a Jehová, ningún ser humano lo ha visto ni lo puede ver, ¿por qué Jacob da testimonio en esta escritura diciendo de que él vio a Dios cara a cara y que además fue librada su alma? Y no solamente que vio cara a cara a Dios, sino que si se lee el contexto anterior de esta escritura, usted podrá darse cuenta de que Jacob luchó físicamente con él. Es decir, como se dice aquí en criollo, aquí en Venezuela, se dio golpes con Dios, cara a cara, personalmente. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Se contradice la escritura? ¿Se confronta la escritura a sí misma? Sigamos viendo algunas otras situaciones que estas no van a quedar sin respuesta. Todas van a tener su debida respuesta. Además de Abraham, de Isaac y de Jacob, que quienes tuvieron una experiencia personal con Dios, viéndolo cara a cara, hablando con Él, comiendo con Él, Dios también en otra escritura se le aparece físicamente a Moisés, a Aarón, a 2 de los hijos de Aarón y a 70 de los ancianos del pueblo de Israel, quienes también vieron a Dios, el Dios de Israel, cara a cara y no murieron. Y esta situación la leemos en Éxodo capítulo 24, en los versos 9 y 10 que dicen: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. ¿Y quién es el Dios de Israel sino Jehová? Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Estas escrituras que acabamos de leer nos dan testimonio de 74 personas que vieron con sus propios ojos a Dios, al Dios de Israel, y no murieron. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se contradice la escritura? ¿O es que la duda ya los embargó y no saben qué pensar? Todo hombre, toda mujer de Dios que es espiritual, no se deja embargar de la duda. Solamente medita lo que lee, medita lo que oye, para ver si es verdad. Pero todavía no quiero darle respuesta, quiero seguir leyendo algunas escrituras semejantes a esta para luego darle respuesta a todas estas escrituras. En otra ocasión, en otro pasaje de la escritura, también tenemos el caso de un hermano y una hermana de Moisés que murmuraron contra él. Y Dios los reúne y les dice lo que le dice en Número capítulo 12, versos del 5 al 8, que dice: entonces Jehová Dios, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, que eran los hermanos de Moisés, y salieron ambos. Y él, Jehová, les dijo a a Aarón y a María, les dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y vale incluir aquí, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Tenemos que hacernos de nuevo la pregunta que nos hicimos hace un rato. Si las escrituras de Éxodo 33:20, Juan 1:18, Juan 5:37, Juan 6:46, Primera de Timoteo 6:16, Primera de Juan 4:12 y Primera de Juan 4:20 dicen claramente que nadie ha visto a Dios el Padre, a Jehová, el Dios de Israel, ¿por qué Dios le da testimonio en este caso a los hermanos de Moisés que será él,
a Moisés, al único de sus profetas, a quien se le aparecerá físicamente y claramente, cara a cara, hablando con él. Porque si recordamos la escritura de Éxodo 33:20 que dice, dijo más, hablando Dios el Padre, a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y morirá. ¿Qué sucede entonces en esta situación? En la que acabamos de leer del número capítulo 12. ¿Acaso la escritura se está contradiciendo? Porque podemos notar como Dios le dice a Moisés en Éxodo 33:20 que nadie lo ha visto y nadie lo puede ver, incluyéndolo a él, porque peligro había de muerte en ello. Y luego, en número capítulo 12, verso del 5 al 8, Dios, Jehová, como aparece en esas escrituras, le dice a Aarón y a María que de todos los profetas que levantaría de en medio del pueblo de Israel, Moisés sería el único a quien le hablaría cara a cara y que además se dejaría ver en toda su apariencia. ¿Cómo explicamos esto? ¿O es que la Biblia se contradice? ¿O es que Dios tiene un tira y encoge? Dice que sí, después dice que no. ¿Cómo podemos entender esto? Continúe mirando este video, esta enseñanza, y usted se dará cuenta de la verdad al final de esto, porque quiero traer aquí al tapete, quiero traer varias escrituras, no todas por supuesto, pero varias que son contundentes para que, o con la finalidad de hacernos reflexionar, de hacerle reflexionar, de que cuando usted lee estas escrituras no le haga una lectura simple, sino que le haga una lectura correcta, una lectura verdadera, para que usted pueda tener clara la verdad de Dios en este sentido.